Llegamos al final de este trimestre de un viaje sumamente increíble por el libro de Efesios. Esta última lección será un resumen de todo lo que estudiamos durante estos últimos tres meses y espero que este estudio sea muy bendecido para tu vida. Así que ya no gastemos tiempo, es hora de comenzar el último estudio del tercer trimestre de 2023. Bienvenida, querida amiga y querido amigo, a mi canal. Soy Rubén Bullón y es un gusto siempre recibirlo aquí. Este video es el estudio de la lección de la Escuela Sabática, lección de número 14, que trae como título Efesios en el corazón. El verso para memorizar lo acompañamos en pantalla ahora. Porque por gracia han sido salvos por la fe, y eso no viene de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Efesios el capítulo 2, versos 8 a 10. La idea del apóstol Pablo con este texto era poder llegar a cada una de las iglesias hogares. El objetivo de esa carta era para que el líder pudiera leer esa carta frente a su congregación y de ahí instruir a la congregación en cómo vivir. La carta de Pablo a los Efesios es una carta atemporal, es una carta que sirve a todos los tiempos de todas las generaciones. Y queridos, aquí está uno de los puntos que creo que es muy importante que siempre mantengamos claro para nosotros. Y el punto es este. La Biblia es un libro actual. La Biblia no es un libro que uno tiene que adecuarlo a su tiempo, a su cultura. No, la Biblia trae principios, la Biblia trae conceptos muy claros que se aplican a todas las culturas de todos los tiempos. Querer reescribir la Biblia o querer reinterpretar la Biblia a mi gusto no es correcto, no es leal con la palabra de Dios. La Biblia no nos fue dada para que se acomode a lo que queremos. La Biblia nos fue dada para que nuestra vida sea moldeada a lo que es el ideal de Dios para nosotros. No soy yo el que se adecua a la Biblia, perdón, no es la Biblia que se adecua a mí, soy yo el que me adecuo a la Biblia. La Biblia es lo que me formata. La Biblia es lo que me transforma, es el poder de la palabra que cambia mi vida. No es mi vida que cambia la palabra. Estamos viviendo tiempos donde la gente quiere que la Biblia cambie para atender mis agendas políticas, para atender mis gustos personales. Y queridos, yo siempre estaré en contra de eso, siempre estaré en contra de eso. Lo que es pecado en la Biblia es pecado, no importa lo que las agendas políticas digan. Lo que es pecado, no importa que el mundo entero se porte contra. La Biblia tiene que ser nuestra guía de fe, de regla, y nosotros tenemos que mantener nuestra vida de acuerdo con la palabra de Dios. Así que, querido, en este estudio vamos a una vez más dar un vistazo a lo que dice Pablo en los Efesios y a ver cómo eso puede impactar nuestra vida de manera práctica y de manera real. Muchos llegan a decir que el libro de Efesios son como los Alpes de la Biblia. El autor de la lección, que es un maestro de teología, él escribe de esta manera. Alguien ha descrito a Efesios como los Alpes del Nuevo Testamento. Pablo, nuestro guía de montaña, nos lleva a un rápido ascenso en Efesios 1. Rápidamente nos quedamos sin aliento y asombrados por la vista desde la cumbre. De manera muy poética, el autor de la lección quiere llevarnos a entender que desde el capítulo 1, Pablo nos quiere asombrar con lo que tiene a enseñarnos. ¿Y qué es lo que quiere enseñarnos Pablo en Efesios capítulo 1? Quiere enseñarnos que Dios me quiere salvar. Dios nos quiere salvar. Querido hermano, querida hermana, por favor escuche bien lo que le voy a decir. Dios quiere salvarlo a usted. Dios quiere salvarlo a usted. No, Dios no lo quiere castigar, Dios no lo quiere alejar, Dios no lo quiere condenar. Dios quiere salvarlo a usted.
Y todo el esfuerzo de la palabra de Dios es por su salvación. Todo el esfuerzo del cielo es por su salvación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que usted vale mucho más de lo que usted se puede imaginar. Quiere decir que usted es mucho más importante de lo que usted quiere admitir. Quiere decir que usted es muy valioso, de que usted es muy valiosa. Nada de lo que la gente diga diferente de eso es verdad. La Biblia, la palabra de Dios, se empeña en mostrar de que el cielo no puso de lado ningún esfuerzo para salvarlo a usted. ¿Tiene idea de cuán importante es usted? Usted vale el sacrificio del Hijo de Dios. El simple hecho de saber eso debería ser suficiente para enfrentarnos las batallas sin miedo de tener derrotas, porque de Dios viene todo menos derrota. Viene la bendición, viene la fuerza, viene el ánimo para seguir adelante. En Efesios, el capítulo 1, queda claro la intención de Dios en salvar. Y aquí quizá un mensaje que valdría la pena ser puesto a todos los que somos líderes de iglesia. Nuestro objetivo siempre debería ser buscar la salvación de las personas. ¿Qué es, como iglesia, qué es lo que podemos hacer para salvar? Pasa por salvar las personas, aceptarlas. Por veces, en nuestro afán de rechazar el pecado, terminamos rechazando a personas. Mira, nosotros no rechazamos al pecador, recibimos el pecador como está y lo vamos a llevar a Cristo y llevar al estudio de la palabra para el que Él entienda la necesidad de hacer cambios en su vida. Cristo nos recibe como estamos, pero no quiere que sigamos como estamos. Él nos ha dejado la Biblia como poder transformador, como guía para saber qué es lo que debo ser y qué es lo que yo no debería hacer. Por favor, tengan mucho cuidado. Y mira, no estoy defendiendo que tenemos que aceptar el pecado, que tenemos que disminuir nuestro nivel de conducta, no es eso. Pero por veces, en nuestro afán de proteger la iglesia, estamos atacando a los pecadores. Y no, nuestra misión no es atacar a los pecadores. Nuestra misión no es ni siquiera atacar al pecado. Nuestra misión es predicar la verdad. Y la verdad predicada con amor y con mansedumbre transformará la vida de los pecadores. Pues a comenzar con la nuestra, ¿está bien? Así que guarde siempre eso en su corazón. Dios te quiere salvar. Esa es la mejor noticia que usted y yo pudiéramos tener. Si en el primer capítulo de Efesios el objetivo era mostrar que Dios va a hacer todo lo posible para salvarnos a nosotros, el de Efesios capítulo 2 va a mostrar qué hace Dios, por qué Dios nos quiere salvar. ¿Qué es lo que hace Dios para nuestra salvación? Y el Efesios capítulo 2 se puede dividir en dos grandes bloques, del 1 al 10 y del 11 al 22. Nos muestra dos cosas muy distintas. De Efesios 2, 1 a 10, dice el autor de la lección, enseña que vivimos en solidaridad con Jesús. Mira qué es lo que dice la lección. Y voy a leer varias partes de la lección en este estudio. Dice así, ¿y qué hizo Dios por ellos y por nosotros? Primero, Él nos dio vida con Cristo. La resurrección de Cristo es la nuestra. Efesios capítulo 2 se dedica a mostrar el poder de la resurrección de Cristo y lo que eso significa en nuestra vida. También muestra que nos elevó con Cristo. La ascensión de Cristo es la nuestra. La subida de Cristo al cielo muestra que un día nosotros también tendremos la oportunidad de ir. Y por último, en el cielo nos hizo sentar con Cristo. La coronación de Cristo es la nuestra, según Efesios capítulo 2, versos 4 a 7. Mira, todo lo que le pasó a Cristo es parte del plan de la redención, pero también es una demostración de qué es lo que Dios está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. En la primera parte concluye con la cátedra sobre la gracia maravillosa, cómo la gracia impacta, cómo la gracia es el medio por el cual Jesús usa para nuestra salvación. Queridos, nunca me voy a cansar de decir eso. Somos salvos única y exclusivamente por la gracia maravillosa del Señor Jesucristo.
No hay nada que usted pueda hacer que haga con que Dios deje de amarlo a usted. Al mismo tiempo, no hay nada que usted pueda hacer que haga con que Dios pase a amarlo a usted más de lo que ya lo ama. La gracia es una demostración de eso. Gracia es algo que yo no merezco. Nosotros no merecemos el amor de Dios, pero Él aún así nos da su amor. Nosotros no merecemos la salvación, pero Dios aún así ha mandado su Hijo. Aunque yo lo rechace, aunque yo lo niegue, aunque yo diga incluso que nunca vino, nunca existió. Gracia es algo que yo recibo sin merecer. ¿Por qué? Porque por mejor que el ser humano quiera ser, él jamás tendrá condiciones de presentar su vida como pago por el pecado. Él jamás podrá ser bueno lo suficiente como para ser salvo. Por eso la gracia juega un papel muy importante. Y entender la gracia es entender que yo no soy nada, que yo no puedo nada y que Dios es todo. Gracia, aceptar la gracia es una de las más grandes demostraciones de sumisión a la voluntad de Dios. Por eso, algunas veces llego a hacer algunos comentarios un poco más duros en relación a predicaciones que para mí, desde mi manera de entender la Biblia, son heresías, como el perfeccionismo y la teología de última generación. Para mí son heresías que han entrado en medio del pueblo de Dios disfrazados de buenas intenciones. Son satanismos que entran disfrazados a la iglesia. ¿Por qué digo satanismos? Alguien me mandó un mensaje y me dijo así: pastor, esa palabra es muy dura. Yo sé que es muy dura, pero todo lo que quiere sacar Cristo del centro de nuestra vida debe ser considerado un satanismo. Lo que el perfeccionismo y las teologías de última generación predican es de que en algún momento nosotros somos los responsables por nuestra salvación o por vindicar el carácter de Cristo. No, y eso no es bíblico. Por gracia somos salvos. Y eso no viene de vosotros, dice Pablo. Eso no viene de vosotros para que nadie se gloríe. Querido, rechace cualquier forma de perfeccionismo, cualquier tipo de mentira que enseñe que usted tiene que hacer las cosas para conseguir su salvación o para vindicar el carácter de Dios. Usted y yo jamás podremos hacer eso. Por último, la lección del día lunes presenta que primero tenemos que estar en paz con Dios, pero segundo, deberíamos estar en paz los unos con los otros. Y aquí está el otro punto que yo quisiera hablar incluso sobre esas heresías que han entrado a la iglesia, ¿no? Me he esforzado por sentarme y dialogar con las personas. No lo hago en foro público porque no creo que sea el lugar. Pero en privado he dialogado con algunas personas que creen diferente de mí. He aprendido a respetarlas, aunque estoy en total y completo desacuerdo con ellas. Tengo conocidos hoy día que son muy dados al perfeccionismo, muy dados a teología de última generación, defensores de estas tesis, de estas ideas que yo pienso que son heresías y hasta mismo pienso que son satanismos, pero he aprendido a respetar a esa gente, porque creo que por detrás de su manera de pensar están personas que quieren lo mejor para el pueblo de Dios. Al mismo tiempo, tengo amigos que defienden agendas liberales como el homosexualismo, el aborto, las teorías de género, que para mí también no están bien. Son equívocos, son insistencias humanas en cambiar la palabra de Dios, y la palabra de Dios es inmutable. Y aunque estoy en desacuerdo con ellos, amigos de corte muy liberal, muy progresista, estoy en desacuerdo con ellos, he aprendido a sentarme con ellos, a dialogar, a hablar. He aprendido, queridos, que el hecho de que pensemos diferentes no nos hace necesariamente enemigos. El hecho de que pensemos de manera diferente y creamos de manera diferente no nos hace enemigos. Yo puedo estar en desacuerdo con este y puedo estar en desacuerdo con el otro. Y yo estoy en paz con eso. Mi misión no es combatir a este ni a combatir al otro. Mi misión es predicar la palabra de Dios. Y eso voy a hacer mientras Dios me dé permiso y Dios me dé vida. Y me gusta hacer lo que hago. Me gusta predicar, me gusta anunciar. Y espero que todo esto pueda ser de bendición para usted. Recuerde, si estoy en paz con Dios, estaré en paz con mi prójimo. Pero si no estoy en paz con mi prójimo, es muy probablemente que no estoy en paz con Dios.
Así que busquemos estar en paz con Dios. Busquemos estar en comunión con Él, porque eso nos ayudará en nuestra relación para con Dios, nuestra relación con nosotros mismos y nuestra relación con las personas a nuestro lado. Y esa paz quizás sea uno de los mejores testimonios que damos del poder de Dios. En la lección de martes podemos ver qué es lo que Dios está dispuesto a hacer para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Estos días encontraba una frase muy interesante que dice que cuando le pido a Dios fe, Él no me da una pastilla de fe, Él me pone en situaciones donde yo debo desarrollar mi fe. Cuando le pido a Dios paciencia, Él no me da un pastillazo de paciencia, Él me pone en situaciones donde voy a desarrollar mi paciencia. Si yo quiero crecer en la vida espiritual, Dios no me va a dar una pastilla de crecimiento espiritual. Él me va a llevar a situaciones donde yo tengo que acercarme a Él para crecer espiritualmente. Y Efesios, el capítulo 3, es una de las más bonitas demostraciones de eso. En Efesios, el capítulo 3, nosotros encontramos Pablo hablando a una iglesia que está creciendo. Ahora, cuando la iglesia es pequeñita, es fácil cuidarla, es fácil controlarla. Pero cuando la iglesia comenzó a crecer, comenzaron a entrar personas de todo tipo de pensamientos, de maneras diferentes de vivir, de historiales diferentes. La iglesia cristiana tuvo mucho conflicto en el comienzo, porque las personas llegaban a una fe trayendo su historial, trayendo lo que decimos su bagaje. Entonces, el judío que llegaba al cristianismo traía sus actitudes judaizantes y quería imponerlas sobre toda la iglesia. El que llegaba del paganismo traía sus culturas y ideas paganas queriendo imponerlas sobre la iglesia. El que venía de un mundo sin religión traía sus costumbres y quería imponerlas en la iglesia. Y eso nos pasa mucho en nuestros días. Cuando yo era un pastor joven, quise hacer evangelismo en una iglesia pequeñita que yo tenía. Y mi sorpresa fue que las primeras noches todo fue genial, la iglesia estaba llena, mucha gente. Pero con el pasar del tiempo las cosas fueron desapareciendo. A la mitad de la primera semana, poquísima gente llegaba. Un día yo pensaba, ¿qué era lo que estaba pasando? Y una persona me dijo, pastor, tengo que contarle algo. Nos reunimos los miembros de la iglesia y decidimos no apoyar la campaña. Y le pregunto, ¿pero por qué? Me decía, pastor, es que nuestra iglesia es pequeñita y es tan bueno estar solos nosotros. De repente vimos ese montón de gente llegando y pensamos, con ese montón de gente vamos a tener tantos problemas. Mejor no apoyemos a la campaña para quedarnos solamente este poquito aquí. Yo me acuerdo que eso me entristeció tanto, me dejó tan molesto con esa gente. Después les expliqué la belleza que era crecer. Por fin llegaron a entender la importancia de crecer. Ahora, ese crecimiento y esa multitud de pensamientos e ideas trae confusiones naturales. Por ejemplo, yo trabajo en Estados Unidos. Hace algunas semanas atrás estuve en El Salvador. Entonces, cuando vas a El Salvador o cualquier otro de esos lindos países que tuve el gusto de conocer, como México, Guatemala, Panamá, Costa Rica, pues a donde quiera que vayas, ahí están hermanos salvadoreños. Entonces yo voy a El Salvador, me siento con los hermanos salvadoreños a comer, a hablar, a dialogar, y es genial. Pero cuando tú llegas a Estados Unidos, en una iglesia de 100 personas, ahí están salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, panameños, ticos, mexicanos, peruanos, argentinos, brasileros, americanos, europeos. Es una mezcla de culturas. Y uno de los grandes conflictos que tenemos aquí en Estados Unidos es justamente esa mezcla de culturas. Porque el hermano de Panamá quiere imponer sus costumbres panameñas. El hermano salvadoreño quiere imponer sus costumbres salvadoreñas. El peruano quiere imponer sus costumbres peruanas. El brasilero. Y no por maldad, es porque creemos que esa es la manera correcta de proceder. Pablo, en Efesios el capítulo 3,
Él nos enseña justamente que nuestro trabajo es amor y no corregir. Yo no fui llamado por Dios para corregir a la iglesia. Yo veo mucha gente que piensa que su misión es corregir a la iglesia. Pobrecitos, no pueden corregir a sus propias vidas. Sus vidas están hechas desastre y quieren corregir a la iglesia. Yo he aprendido en mi vida que la gente que quiere corregir a todo el mundo lo hace porque no puede corregir su propia vida, no puede controlar lo que son su vida, sus matrimonios, sus trabajos. Todo está tan mal. Y para apagar ese dolor comienza a apuntar los errores a todo el mundo y muchas veces a la iglesia. Dios nunca nos llamó para eso. Dios nos llamó para crecer en Él. Y crecimiento es aceptar a mi hermano panameño, hondureño, guatemalteco, salvadoreño, brasilero, peruano, argentino, a todo mundo. Que nos sentemos a la mesa y dialoguemos. Y en Cristo crezcamos juntos. Y entendamos que en una mesa de diferentes culturas podemos estar en unidad. Unidad es diferente de uniformidad. Y eso es muy importante. Y creo que para nosotros hoy día, una de las más grandes demostraciones de crecimiento es saber aceptar nuestras diferencias. Querido, no es fácil aceptar que las cosas puedan ser diferentes o se puedan hacer de otra manera. Pero es muy importante avanzar de esa manera, buscando siempre crecer en Cristo, buscando siempre avanzar, mirando a mi hermano y en vez de condenarlo o corregirlo, abrazarlo, atenderlo, buscar entenderlo. Y de esa manera crecemos juntos como familia de Dios. En el estudio del día martes estaba hablando de la importancia que es saber aceptarnos. Mira, hablar sobre paz en la iglesia y unidad en la iglesia es muy fácil cuando todo está bien, ¿no es cierto? Ahora, hablar de unidad y paz en la iglesia cuando hay conflicto es que pues debería ser lo vital y lo importante. Y nosotros como seres humanos somos muy conflictivos, nos guste o no nos guste esa realidad, somos muy conflictivos. Para muchos es más importante tener razón que estar en paz. Los que son casados entienden que es más importante estar en paz que tener razón. Por veces nos peleamos y nos gritamos y nos decimos un sinfín de cosas en el hogar a ver quién tiene la razón. Y al fin del día, pues uno que gritó más alto acaba teniendo más razón. Pero mi pregunta es, ¿tendrá paz? Yo creo que no. Yo creo que la paz viene de la habilidad de aceptar nuestras diferencias. Ahora, pastor, mi iglesia está en conflicto. ¿Qué puedo hacer? Efesios, el capítulo 4, muestra el secreto para que una iglesia pueda salir adelante en medio de su conflicto y ser próspera. ¿Y cuál es el secreto? Queridos, el secreto más grande para una iglesia próspera, una iglesia feliz, una iglesia que avance y que crece, es el trabajo por Dios. No hay otra mejor manera sino trabajar por Dios. Fui evangelista en el hermoso estado de Texas por 7 años. Y me sentaba con muchos líderes de iglesia para dialogar y preparar evangelismo. Y te puedo contar algunas veces que me senté con ancianos y pastores y me decían así, pastor, no creo que estemos listos para hacer evangelismo. Necesitamos primero un avivamiento de la iglesia. Hay mucho conflicto en la iglesia, pastor, y creo que con todos estos conflictos no tendríamos condiciones de hacer evangelismo. Puede que esta sea la realidad de tu iglesia también. Ahora, ¿me permites decirte algo? No hay nada que avive más a la iglesia, que sane más a la iglesia y que restaure más a la iglesia y que brinde más unidad a la iglesia que trabajar por Cristo en el evangelismo. El evangelismo es sanador. El evangelismo, más que cualquier cosa, es un remedio, es una medicina a una iglesia en conflicto. Cuando la iglesia está trabajando por Dios, la iglesia no está preocupada a ver quién tiene razón, quién no tiene razón. La iglesia está preocupada con lo que de verdad es su misión, alcanzar personas para el reino de Dios, alcanzar personas
para Cristo. Cuando yo estoy preocupado en salvar a mi hermano, a mi hermana, cuando yo estoy preocupado en salvar mis vecinos, mis colegas de trabajo, honestamente, y no estoy diciendo que no sea importante, pero honestamente no estoy preocupado con la música, con la batería, con la ropa. No tengo tiempo para estar preocupado con cosas pequeñas. Cuando yo me dedico a la predicación del Evangelio, yo no tengo tiempo a preocuparme a ver quién es primer anciano, quién será el líder de diáconos, quién será eso o el otro. No, yo no tengo tiempo para andar mirando en la internet mensajes, ¿sabes?, complicados, mensajes de división, mensajes de crítica, de insultos. Yo no tengo tiempo para esas cosas porque estoy enfocado en lo que es la palabra de Dios y en su predicación. Pastor, vamos a hacer ayuno y oración. Mira, permíteme decirte eso, ayuno y oración no va a traer unidad a la iglesia. La iglesia apostólica recibió unidad mientras se preparaba para el Pentecostés y recibió una unción mientras estaban predicando el Evangelio. El don de lenguas fue dado al pueblo de Dios para la predicación del Evangelio. Quiero recibir el poder del Espíritu Santo. Quiero recibir el don de lenguas moderno, ¿no? ¿Qué sería el don de lenguas moderno? Yo creo que es la habilidad de predicar, que sea por la internet, en persona, en la calle. Quiero recibir ese don del Espíritu. Pues tengo que dedicarme a trabajar. ¿Por qué nuestras iglesias están muriendo, se están cerrando, están pequeñitas? Porque los jóvenes se van. Por eso pensamos que vamos a poner música más contemporánea en la iglesia para que los jóvenes se queden. Los jóvenes no se van a quedar porque cambié la música de la iglesia. Puede ayudar un poquito, pero los jóvenes no se van a quedar porque cambié la música de la iglesia o porque puse batería. Se van a quedar si la iglesia tiene un propósito, si tiene una misión. Involucrémonos en la misión como la iglesia y va a ver cómo su iglesia va a avivar, va a reavivar, va a crecer, como los jóvenes se van a sentir a gustos, porque ven que la gente no se anda peleando por funciones, y sí por la ganancia de almas. Nada más saludable para una iglesia que la predicación del Evangelio. A ver, inténtalo en tu iglesia y después me cuentas el resultado. En Efesios, el capítulo 5, el verso 1, Pablo dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Mucha gente agarra ese texto y piensa que Pablo está hablando de perfeccionismo. Inmediatamente van a San Mateo, el capítulo 5, y dicen, y leen así: sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Dicen, ¿ves? Es posible ser perfecto. Bueno, es muy frágil esa idea de usar estos textos para probar un supuesto perfeccionismo. Esos textos no se aplican para eso. Basta un cuidado al interpretar la palabra y uno se da cuenta de eso. Lo que estos textos quieren hablar es de que nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestro prójimo. Están basados en el amor de Dios y cómo nosotros fuimos llamados a compartir ese amor. Nuestro trabajo es compartir el amor de Dios, compartir la gracia de Dios. Esa actitud debe reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida. Pablo, por ejemplo, habla aquí de la relación esposo y esposa. La relación esposo y esposa no es una relación de a ver quién manda en quién. La relación de esposo y esposa, de padres y hijos con padres, no es saber quién obedece a quién tiene la última palabra. No. Tiene que ver de cómo puedo servir, cómo puedo amar. Esposos, nuestra misión no es mandar a nuestras esposas, es amar a nuestras esposas, es cuidarlas, es protegerlas. Porque, pues, si nos dedicamos a mandar a nuestra esposa, estamos perdidos, ¿no? Yo no mando en nadie en mi casa, tengo 2 hijas y mi esposa, pues las 3 me mandan. Pero no ese es el punto es, fuimos llamados para amar, para proteger, para cuidar, para servir. ¿Sabes? Por veces nosotros pensamos que la Biblia y el conocimiento de la Biblia nos da a nosotros una plataforma moral más elevada que a los demás. El Evangelio no nos da privilegios.
El Evangelio nos da responsabilidades. Por ejemplo, nosotros, adventistas del séptimo día, creemos que somos el pueblo remanente de Dios. Y en muchas situaciones he visto buenos hermanos pensando que eso pues nos da un lugar especial en el cielo o que nos da un privilegio especial frente a los demás. Y la realidad es que no nos da ningún privilegio extra. Lo que eso nos da es una responsabilidad gigantesca. Voy a repetir, una responsabilidad gigantesca en cómo presentar la palabra y cómo amar a mi semejante. Nosotros tenemos esa responsabilidad. El cristianismo y las consecuencias del cristianismo deberían ser mostradas a través de nuestra vida de amor para con las personas. Cómo amo, cómo trato, cómo saludo. Por eso para mí es muy difícil entender que alguien quiera defender el Evangelio a través de insultos y de gritos. Yo recibo mi cuota de insultos todas las semanas a través de la internet. Y comúnmente estos insultos vienen de personas que son miembros de iglesia y que honestamente piensan que están haciendo lo que es correcto. Piensan que su misión es defender el Evangelio y de esa manera justifican el insulto, el ataque. Mi esposa ya ha recibido ataques, mis hijas también han recibido ataques de hermanos así. Mira, yo no cuestiono su carácter. Lo que yo me pregunto es, ¿será que han entendido el Evangelio? ¿Será que han entendido el Evangelio? ¿Será que el celo religioso justifica ese tipo de insulto o de ataque? ¿Será que Dios me ha pedido que yo insulte y ataque a aquellos que predican, piensan o creen diferente de mí? Cuando leo la palabra de Dios me doy cuenta que imitar a Cristo es amar a todos. Es amar a todo el mundo. No solamente a los que me caen bien. No solamente a los que van a mi iglesia. No solamente a los que se visten como yo pienso que es correcto. No solamente a los que comen como yo pienso que debe ser la comida. Y sí, debo amar a todo el mundo. Respetar a todo el mundo, cuidar a todo el mundo. Esa es la misión, queridos. Tengo en mi corazón de que el mundo sería grandemente impactado si nosotros dedicáramos más tiempo y más esfuerzo a abrazar, a amar y dedicamos nada de tiempo a juzgar, criticar y condenar. Yo estoy seguro que el mundo entenderá la importancia y el valor de seguir a Cristo y tener a Cristo como Señor y Salvador. En el final de su carta a los Efesios, Pablo presenta a la iglesia como el ejército de Dios que hace la paz. Interesante, ¿no? Presenta a la iglesia como un ejército, como un guerrero, les muestra sus herramientas, sus armas, casco, escudo, espada, cinturón, todo de un guerrero. Pero el objetivo no es guerrear, no es destruir, no es matar, no, es buscar paz. El Evangelio de Cristo en nuestra vida nos llena de paz, nos llena de tranquilidad. Querido, por favor, entienda lo que le voy a decir. El Evangelio en nuestra vida nos trae paz. Si desde que usted conoce el Evangelio, si desde que usted sigue el Evangelio, todo para usted es guerra, es ataque, es pelearse, es criticar, es gritar, es insultar, me arriesgo a decir que usted no ha entendido bien el Evangelio. En su buena intención, tengo la impresión de que usted está yendo por un mal camino. El Evangelio es para llenar nuestra vida de paz, de amor y de armonía. No hay mejor testimonio que una vida transformada. Pero no solamente el alcohólico o el drogadicto que es transformado, no es solamente el criminal transformado, también el fariseo transformado. No hay testimonio más poderoso que el obsesionado por detalles de la religión que finalmente se encuentra con la persona salvación del Señor Jesucristo. Cuando era muchacho,
mi padre predicaba sobre justificación por la fe. Y me acuerdo una vez que estábamos en Perú. Nunca se me olvidó esta escena. Mi padre estaba predicando. Y sentado al púlpito estaban líderes de la iglesia. Y yo conocía a algunos de estos. Eran hombres duros, hombres fuertes, que perseguían a los jóvenes. Gente que por veces gastaba de su día investigando a los hermanos de la iglesia, a ver quién se estaba portando mal, quién estaba en pecado y quién no estaba en pecado. Y había uno de ellos en especial, que la gente le tenía miedo a ese hombre en la iglesia. Pero nunca me olvidé cuando mi padre presentó a Cristo, presentó a la gracia, presentó a la justicia de Cristo, a la justificación por la fe y cómo Dios quiere salvar al ser humano. Y me acuerdo que ese hermano estaba encargado por la oración final y cuando él se levantó, el Espíritu Santo lo quebrantó a tal punto de que toda la iglesia estuvo impresionada porque este hombre no podía hablar. La única cosa que podía hacer era llorar. Y nunca me olvidé su oración. Eso fue pues más de 35 años atrás, creo. Y me acuerdo su voz quebrada por las lágrimas diciendo, y su oración final fue cortita. Él simplemente dijo, Señor, transfórmame, transfórmame. Eso es el Evangelio. Es un poder que transforma. Y como yo quisiera que usted probara ese poder que transforma. Yo le pido a Dios que me transforme todos los días. No ha sido una batalla fácil. Pero yo sé que Él nunca me ha dejado y nunca me va a dejar, ni nunca me va a abandonar. Y si va a hacer eso por mí, de seguro va a hacer eso por usted también. Querida amiga, querido amigo, muchas gracias por haber acompañado este trimestre de estudios. Ya para la próxima semana estaremos en un nuevo estudio. Una lección que está muy interesante donde vamos a estar hablando sobre la misión de la iglesia. Y usted no se puede perder, ¿está bien? Cuídese mucho, nos vemos para el próximo trimestre y que la mano poderosa de Dios los guarde y los bendiga a todos ustedes siempre. Nos vemos.